Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia. Doctor, muchas gracias, Juan Pablo Olivares, por darnos esta entrevista para Código Salud esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, por permitirme estar otra vez, aunque ahora a distancia. Muchas gracias. ¿Cuándo es recomendable operarse o someterse a una cirugía láser cuando nos detectan miopía, hipermetropía o astigmatismo, doctor? Bien, pues la cirugía de láser para quitar los lentes, para tratar estos problemas como los que tú acabas de mencionar, se recomienda a partir de los 18 años, no antes. Entonces, en niños no hacemos cirugía para quitar o corregir errores refractivos, que es así como se conoce a este grupo de enfermedades. Pero la mayoría de los oftalmólogos recomendamos que esperemos hasta los 21, porque la progresión de la graduación está asociada con el crecimiento. Entonces, pretendemos que los pacientes dejen de crecer para que al mismo tiempo deje de aumentar la graduación. O sea que después de los 21 años ya puede ser recomendable, antes no. No, antes no. ¿Puede un paciente operarse con cirugía refractiva si padece otros problemas visuales, doctor? En general, la cirugía refractiva es una cirugía estética, digámoslo, ¿no? Porque en realidad existen medios para que las personas puedan desarrollar su vida normal, ya sea con lentes o con lentes de contacto. Entonces, tenemos que asegurarnos que el ojo está perfectamente sano para poder hacer una cirugía refractiva. Entonces, la respuesta en realidad es no. La mayoría de los pacientes que se operan de cirugía refractiva tienen que tener perfectamente sanos los ojos. Y su único problema ser la necesidad del uso de lentes. Exactamente. Para que nos quede claro exactamente qué es la miopía, qué es la hipermetropía y qué es el astigmatismo. Bien, pues si me permites voy a compartir un esquema en la pantalla y les voy a compartir mi pantalla y podemos ver aquí este esquema donde el ojo normal está diseñado para que esto amarillo son los rayos de luz que llegan, entran y pasan a través de todos los medios del ojo que se llaman córnea, cristalino, pasan a través de la pupila, etcétera, y llegan atrás, se enfocan en un punto en la retina. Sí. Cuando los ojos son más largos de lo normal, el punto de enfoque cae por delante de la retina y esto se llama miopía. Cuando son ligeramente más cortos, el punto cae por detrás, eso es hipermetropía, y el astigmatismo es cuando hay una irregularidad y existen dos o más puntos de enfoque. Básicamente es eso. Entonces, lo que nosotros hacemos con el uso de lentes o de lentes de contacto es mover este punto focal hacia adelante o hacia atrás para que la persona pueda ver correctamente. Y en la cirugía refractiva hacemos exactamente lo mismo. Tallamos esa graduación de alguna manera con el uso de láser en la córnea para que los pacientes puedan dejar de usar lentes. Muy bien. Pero bueno, ¿qué puede hacer que un paciente no sea candidato, por ejemplo, para una cirugía con láser? Como te mencionaba, la cirugía refractiva consiste en tallar con el láser esa graduación en la córnea. Entonces tenemos que asegurarnos que las características de la córnea son adecuadas y esas incluyen el grosor, la forma, sobre todo las curvaturas de la córnea, y tiene que ver también con la graduación. Es decir, la graduación que nosotros vamos a tratar, tenemos que poderla tallar en la característica con la córnea del paciente, ¿no? Que las características que nos lo permitan hacer. Claro. ¿Qué tan cierto es, doctor, que no dura mucho tiempo, por así decirlo, el efecto de esta cirugía? Que con el paso del tiempo, de los años, nuevamente uno empieza a perder la vista o sí, empieza a regresar el problema. Y yo te diría, Adriana, que en la mayoría de los casos la cirugía es un tratamiento definitivo.
Lo que sí es que se empiezan a agregar con la edad varias otras cosas, ¿no? Podemos empezar a tener catarata, podemos tener vista cansada, que se llama presbicia, y es cuando ya no vemos bien de cerca. Entonces, ciertamente, la graduación que nosotros tratamos es la graduación que tenemos al día de hoy. Si por algo aumentan, y es por eso el tema de la edad, de que es importante no tratar a niños, no tratar a personas menores de 21 años, porque puede ser que siga aumentando la graduación, y entonces van a estar descontentos porque rápidamente les regresan, ¿no? Entonces, si no estamos seguros de que la graduación ya está estable, o empiezan a suceder otras cosas, como te decía, vista cansada, cataratas, algo más que haga que veamos mal, pues va a regresar, o vamos a tener una regresión de la graduación. Pero en realidad no es porque la cirugía tenga una caducidad, o sea, válida solamente por una cantidad de tiempo. Pero aproximadamente, ¿cuánto sería? ¿Qué durabilidad hay? Pues la verdad es que, desde el punto de vista personal, te cuento mi historia. Yo me operé a los 21 años, y no voy a decir cuántos tengo, pero ya llevo 19 años con la cirugía, y la verdad es que estoy viendo perfecto, sigo sin usar lentes, no lo requiero, pero ese tiempo también depende. Si yo me hubiera operado tal vez a los 30, ahorita, y 19 años después, pues la verdad es que ya necesitaría lentes para ver de cerca. Entonces, la temporalidad de la cirugía va a depender mucho de la edad a la que se operaron los pacientes, y del tipo de degradación que le estamos corrigiendo, y de la cantidad de graduación. Entonces, no te podría dar algo exacto, la verdad, pero pues en general, te digo, yo creo que cada paciente tendría que hablar con su oftalmólogo, y que les expliquemos a todos exactamente cuáles son las expectativas que pueden llegar a tener con esta cirugía. Claro. Y bueno, por eso es tan importante también acudir a una valoración previa antes de someterse a este tipo de cirugía. ¿Qué pasa en el caso de los pacientes que no son candidatos para la cirugía láser? ¿Qué otra opción se les puede ofrecer, doctor? Sí, dependiendo del tipo de graduación, y como tú dices, es muy importante la valoración. En la valoración previa a la cirugía refractiva, lo que hacemos es una revisión completa de los ojos, y algunos estudios, como te decía, para medir grosor de la córnea y las características de la misma. Nosotros lo que vemos es esos estudios de la forma de la córnea y la graduación que tiene el paciente, y con base en eso podemos decidir qué tratamiento. Si no es candidato un paciente a cirugía refractiva, entonces tendríamos que buscar opciones. Por ejemplo, en pacientes con mucha miopía, existe la posibilidad de poner lentes intraoculares. Entonces, son pacientes jóvenes, y les ponemos un lente que se llama ICL, que está posicionado como si fuera un lente de la cirugía de catarata, pero no les hacemos una cirugía de catarata porque todavía son pacientes jóvenes. Entonces, podemos poner lentes intraoculares. O podemos utilizar lentes de contacto, que son los que ya conocemos, que se ponen y se quitan todos los días, el paciente solito se los maneja, ¿no? O si tienen mucho astigmatismo, entonces a veces lo que se utiliza son colocar unos fragmentos de plástico, digámoslo así, que van dentro de la córnea, y eso nos ayuda a corregir el astigmatismo, y se llaman segmentos intraestromales. Entonces, hay varias tecnologías nuevas que nos permiten corregir los errores refractivos. En general, eso es lo que tenemos hoy disponible. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre un lente suave y un lente duro de contacto? Sí, hablando de lentes de contacto, los lentes blandos, pues como su nombre lo dice, son plegables, son completamente moldeables, se manejan muy fácilmente. Los lentes rígidos es pues un material que es duro y no se pueden doblar, son ligeramente más pequeños y se utilizan para graduaciones muy altas o para pacientes que tienen astigmatismos altos o irregulares. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia principal. El lente de contacto blando es el que prácticamente la mayoría de las personas utilizan.
está comercialmente disponible. Tú vas a una óptica, a una farmacia, etcétera, y te venden ya las cajas de lente de contacto que ya existen disponibles, ¿no? Los lentes rígidos generalmente se tienen que mandar a hacer con las especificaciones de cada paciente, porque son personas que necesitan algo muy particular. Lo más recomendable y a manera de conclusión es que la persona acuda, por supuesto, con un oftalmólogo, que acuda al médico, que le realicen un estudio, porque bueno, pues obviamente, como usted lo mencionó, doctor, cada persona tiene una necesidad distinta, ¿verdad? Así es, lo más recomendable es acudir al oftalmólogo, sobre todo si ya sabemos que tenemos un problema de visión, que tenemos algún error refractivo, hay que acudir por lo menos una vez al año, hacernos las revisiones periódicas. Si queremos buscar una alternativa a los lentes o a los lentes de contacto, definitivamente acudir con un especialista que nos hagan todas las pruebas necesarias, y si somos candidatos a la cirugía, entender cuáles son las expectativas que vamos a tener. Bien, doctor Olivares, le agradezco mucho toda la información que nos ha compartido esta tarde aquí en Código Salud. Es usted muy amable. Les agradezco mucho a ustedes, a ti y a todo tu equipo, la invitación para platicar. Muchas gracias.